me voy a ayudar. Amén. Vamos a comenzar con una oración. ¿No tiene micrófono? ¿Es el único? ¿Hay otro? Ahora le ponen. Eso. One, two. Should be on. Make sure you have it on. One, two, 1, 2. Check, 1, 2. Hello. Oh, okay. Ahí. Bien, vamos a orar. Okay. Our Father in heaven, Nuestro Dios que estás en los cielos, thank you for allowing us to be here today. gracias por permitirnos estar aquí en este lugar. Oh Lord, please give us your Holy Spirit Oh nuestro Dios, por favor, danos de tu Santo Espíritu and help us to understand the truth for this time. y ayúdanos a entender la verdad para este tiempo. In Jesus' name we thank you and we pray. En el nombre de Jesús agradecemos estas cosas. Amen. Amén. Let's begin in the book of Matthew, chapter 24. Vamos a comenzar en el libro de Mateo. What was the chapter? 24. El Mateo 24. Does everybody have a Bible here today? ¿Todos tenemos Biblia? We're going to do two parts to our study. First this morning, and then in the main service. There'll be two parts to this study. Este tema va a estar dividido en dos partes. La introducción o la primera parte esta mañana y la segunda en el culto divino. Matthew 24, do we have it? ¿Tenemos Mateo 24? Okay, beginning in verse 3. Empezando con el verso 3. And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? What shall be the sign of thy coming and of the end of the world? Y estando él sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos aparte, diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? You see, this question that the disciples asked Christ was, what is going to happen towards the end of the world? Así que vemos lo que los discípulos, la pregunta, la incógnita de ellos era, ¿qué es lo que va a pasar en el tiempo del fin? Now, there are some Bibles that have red letters. Hay algunas Biblias que tienen las letras rojas, marcadas en rojo. Does anybody have red letters in their Bible? ¿Alguna persona aquí tiene su Biblia con letras en rojo? You'll notice that beginning in verse 4, all the way to the end of the chapter, and even the next chapter, and even to chapter 26, it continues to be red letters. Si ustedes notan desde los versículos 4 del capítulo 24 al 25 hasta el 26 está enmarcado en letras rojas. So that means Christ had a lot to say in order to respond to that question. Así que nos podemos dar cuenta que Jesús tenía mucho que responder, acertar en respuesta a esas preguntas. But of all the things that he said to them, I want to focus on one thing that he said. Pero de todas las cosas que él les dijo, yo solo quiero enfocarme en una de las cosas. Notice what he says in Matthew 24 and verse 15. Notemos lo que él dice en Mateo 24 y el verso 15.
He says, when ye therefore when ye therefore shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place, whoso readeth, let him understand. Por tanto, cuando veáis la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, quedaos en el lugar santo, el que lee, entienda. Do you see that very last part? Whoever reads this, God wanted him to understand. Si ustedes ven la última parte, dice que cualquiera que lee esto, Dios quiere que entienda. The Old Testament has 39 books. El Antiguo Testamento tiene 39 libros. And out of all those old prophets, the one that Christ says was Daniel. Y de todos esos 39 libros, el Señor solo hace mención de un profeta de los tantos que habían, y ese es Daniel. And so Daniel is a prophet that we should study as we approach the last days. Así que, gracias. Así que Daniel es el libro que nosotros debemos de estudiar más que nunca mientras nos acercamos al tiempo del fin. Now, let's go see if we can find what Christ was talking about. He said the abomination of desolation. Let's look for it. Así que vamos a averiguar de qué estaba hablando Jesús cuando hace mención de la abominación desoladora. Daniel chapter 12. Daniel, vamos entonces a Daniel capítulo 12. Daniel chapter 12 and verse 11. Daniel capítulo 12 y el verso 9. Let's read verse 11. Vamos a ir hacia atrás. 11. Chapter 12, verse 11. Ahí mismo en el 12, pero vamos a leer primero el 11. It says, and from the time that the daily sacrifice shall be taken away, and the abomination that maketh desolate set up, there shall be 2,290 days. Y desde el tiempo en que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Do you see the phrase abomination that maketh desolate? ¿Pueden notar la frase que dice abominación desoladora? This is what Christ was referring to. Esto es a lo que Jesús estaba haciendo referencia ya en Mateo. Now, I'm not going to get into the details of what all this means, the prophecy and those things. Ahora, no voy a entrar en todos los detalles de lo que esto involucra, lo de la abominación desoladora. I just want to show you that Christ was mentioning a real thing that Daniel talked about. Solo quiero mostrarles que el Señor Jesús estaba haciendo énfasis en algo real que el profeta Daniel había declarado. Now, I want you to notice that when you read this phrase, abomination of desolation, it also said the daily sacrifice. Quiero que noten también que cuando está haciendo referencia de esta abominación desoladora, también menciona el continuo sacrificio. Now, if you are been an Adventist for a long time and you've been studying, you will know that that word sacrifice is not supposed to be there. Ustedes saben muy bien que si son adventistas y han venido estudiando en su vida, se darán cuenta o lo saben quizá ya que esa palabra sacrificio no debe de estar ahí. But I just want to make that point and now we'll move. Let's go to chapter 11. Solo quería hacer esa mención. Ahora vamos al verso 9. Chapter 11. Al capítulo 11. And now we're going to read verse 31. So 11 and verse 31. Así que Daniel 11 y el verso 31. An arm shall stand on his part, and they shall pollute the sanctuary of strength, and shall take away the daily sacrifice, and they shall place the abomination that maketh desolate.
Y se levantarán fuerzas de su parte y profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Do you see the combination again? The daily sacrifice and the abomination of desolation. Ustedes pueden ver la conexión que hay entre ambos, la abominación desoladora y el continuo sacrificio. So when we read that phrase, we always read it in connection with the daily sacrifice. Cuando leemos ese asunto de la abominación desoladora, vemos que siempre está en relación con el continuo sacrificio. There's only 3 places in the book of Daniel that mention this phrase. We have just looked at 2 of them. Hay solo 3 veces se menciona en el libro de Daniel este asunto y nosotros hemos visto 2 de ellos. Let's look at the last one. It's in Daniel chapter 8. Así que veremos ahora el último de los 3 que se encuentra en Daniel 8, capítulo 8. Notice verse 1. We're gonna spend time in this chapter. Veamos el verso 1 de Daniel 8. In the 3rd year of the reign of Belshazzar, a vision appeared unto me, even unto me Daniel, after that which appeared unto me at the first. En el año 3 del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Now here's a question for you. Who is King Belshazzar? Aquí va la pregunta para ustedes. ¿Quién es? ¿Quién era el rey Belsasar? Does anybody know who that is? ¿Alguien sabe? Okay. He was a king of Babylon, but in relation to Nebuchadnezzar. Okay, he was the grandson of King Nebuchadnezzar. Muy bien, él contestó, ¿verdad? Que era el rey de Babel y luego se hace la referencia que era el nieto del rey Nabucodonosor de Babilonia. Now, also, if you've ever read the book of Daniel, you might remember Daniel chapter 5. There is a story that there was some writing on the wall. Si alguna vez habéis leído el libro de Daniel, os daréis cuenta que en Daniel el capítulo 5 se hace referencia de una mano que escribió sobre la pared. And that chapter talks about the end of the Babylonian kingdom. Y ese capítulo precisamente habla de el fin del reinado babilónico. So we can see here that in chapter 8, Daniel is referring to a vision or a dream that he had while that king was still alive and he was in Babylon. Así que podemos ver que en este capítulo 8 Daniel nos está haciendo referencia de una visión que él tuvo cuando Belsasar todavía era gobernante. Keep in mind also that this is only the second vision that Daniel has had since all of the book that we read. Mantengan también en mente que esta es la segunda visión que Daniel ha tenido en todo el libro. Let's go through the book of Daniel. In Daniel chapter 1, that was a story when Daniel and his friends refused the food that the king wanted to give them. Vamos a ir a través de todo el libro de Daniel. Ahora vayamos al capítulo 1, donde se nos hace ver la historia de los jóvenes hebreos que rechazan la comida que se les ofrece. And in Daniel chapter 2, King Nebuchadnezzar had a dream about the great statue with the different metals on the body. Y cuando vamos al capítulo 2 de Daniel, ahí vemos el sueño que Nabucodonosor tiene de esa gran estatua con sus diferentes metales. Now, Daniel was given by God the interpretation of that dream, but technically that was King Nebuchadnezzar's dream, it wasn't Daniel's dream. Técnicamente a Daniel se le da la interpretación de ese sueño de parte de Dios, pero el sueño en sí era de Nabucodonosor.
In chapter 3, this is the story of the 3 Hebrew boys in the fire with Nebuchadnezzar, and God preserved them alive. En el capítulo 3 procedemos a la historia donde los 3 jóvenes hebreos son echados al horno de fuego y el maravilloso poder de Dios que los liberta. In Daniel chapter 4, this is when King Nebuchadnezzar had a vision of a large tree. And then the tree was cut down, and later on it came to represent that Nebuchadnezzar would be a beast for 7 years. Y luego procedemos al capítulo 4 donde el rey Nabucodonosor tiene este sueño de un gran árbol y que de repente es talado, y eso, su simbolismo pues significa que él llega a convertirse en una bestia. And then in chapter 5, we just spoke about that. That's when King Belshazzar, he had a feast. And as he was feasting and blaspheming God, then that mysterious hand wrote on the wall. Ahora vamos al capítulo 5, donde se nos cuenta de esa gran fiesta que tuvo el rey Belsasar con toda su gente, blasfemando el nombre de Dios. And then that's when the writing on the wall came. Y es ahí cuando sucede este evento de la mano que escribes en la pared. Then in Daniel chapter 6, this is the famous story of Daniel in the lion's den. Y ahora cuando vamos al capítulo 6, esa es la gran historia de Daniel y el foso de los leones. In Daniel chapter 7, that's the first dream that Daniel had. This is when the beast were coming up out of the water. Y cuando vamos al capítulo 7, es ahí donde empezamos a ver las visiones de Daniel. Daniel empieza a tener esas visiones de esas grandes bestias saliendo del abismo, de las aguas. And so that means that was the first vision that Daniel had, chapter 7. Así que en el capítulo 7 es allí donde Daniel tiene su primera visión. And this is why he says now in chapter 8, verse 1, it says, in the 3rd year of the reign of Belshazzar, a vision appeared unto me, even unto me Daniel. Notice what he says, after that which appeared unto me at the first. That was Daniel chapter 7. Así que llegamos al capítulo 8, el versículo 1, donde él hace referencia de ese primer sueño y dice así: en el año 3 del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Okay, so now that we have an idea of where we are in the story of Daniel, let's move on in this chapter and look at each thing that Daniel sees. Ahora que tenemos una idea general de lo que hay o lo que está sucediendo en el libro de Daniel, ahora procedamos a... What was the last thing? We're going to look at each component of this vision, each thing that he sees. Ahora procedamos a analizar cada componente, cada asunto de estas visiones que él ha tenido. Okay, so verse 2. El verso 2. I saw in my vision, and it came to pass when I saw that I was at Shushan in the palace, which is in the province of Elam. And I saw in a vision, and I was by the river of Ulai. Y vi en visión, y aconteció que cuando la vi, yo estaba en Susa, la ciudadela que está en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Okay, in verse 3. Then I lifted up mine eyes, and saw, and behold, there stood before the river a ram that had 2 horns. And then it says, the 2 horns were high, one was higher than the other, and the higher it came up last. En el verso 3, y alcé mis ojos y miré, y he aquí que un carnero estaba delante del río, el cual tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y a la postre el más alto creció. Okay, so this is the first thing that Daniel sees. He sees a ram with 2 horns. Keep that in your notes. No olviden que esto es lo primero que Daniel ve.
es un carnero con dos cuernos. Okay, let's read about what he was doing, this ram. Verse 4. Veamos lo que dice, lo que hizo este carnero en el versículo 4. It says, I saw the ram pushing westward and northward and southward, so that no beast might stand before him. Neither was there any that could deliver out of his hand. But he did according to his will and became great. Y vi que el carnero embestía con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía estar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandeció. We can see that this ram, he was a champion. It seemed like no one can take him down. He was in charge. Podemos ver que este carnero era como un campeón, nadie lo podía tumbar, nadie le podía ganar. But then he sees something else. Verse 5. Pero de repente ve algo diferente en el verso 5. And as I was considering, behold, a he-goat came from the west on the face of the whole earth, and touched not the ground, and the goat had a notable horn between his eyes. Y mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del poniente sobre la faz de toda la tierra, el cual no tocaba la tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Now, I just want to point out this fact. He had a notable horn. A notable horn. It means you couldn't help but to notice it. Quiero hacer énfasis en esto, que este carnero tenía algo notable y era un cuerno. No podías mirarlo sin darte cuenta de ese gran cuerno. Then in verse 6, it came to the ram that had two horns, which I had seen standing before the river, and it ran unto him in the fury of his power. Verse 7, and I saw him come close unto the ram. He was moved with choler against him, and he smote the ram, and he brake his two horns. And there was no power in the ram to stand before him, but he cast him down to the ground. He stamped on him, and there was none that could deliver the ram out of his hand. Y vino hasta el carnero que tenía los dos cuernos que yo había visto que estaba delante del río, y corrió contra él con la furia de sus fuerzas. Y lo vi llegar junto al carnero y se enfureció contra él y lo hirió y le quebró sus cuernos, porque el carnero no tenía fuerzas para mantenerse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Now, keep in mind that when Daniel first saw the ram, he thought that this beast, nothing could take him down. Notemos que cuando Daniel primero ve al carnero, él piensa que nada lo podía derribar, nadie lo podía destruir. But then, all of a sudden, when this goat came, he took down the ram and just destroyed him. Sin embargo, luego él ve que este macho cabrío viene contra él y lo pisotea y lo derriba. So you can imagine Daniel's looking at this dream and he goes, wow, I mean, he's really into this dream. He's saying, man, look at this thing. Ustedes pueden imaginarse mientras Daniel está observando eso, él dice, wow, mira lo que está pasando aquí. Esto es fascinante. So we keep reading, verse 8. Sigamos leyendo en el 8. Therefore the he-goat waxed very great, and when he was strong, then the great horn was broken. And for it came four notable ones toward the four winds of heaven. Y se engrandeció en gran manera el macho cabrío, y estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Okay, so far we've looked at 2 major components that Daniel has seen in this vision. Number 1, a ram, and number 2, a goat. Así que podemos notar en esta visión de Daniel 2 asuntos importantes. Número 1, un carnero, y número 2, un macho cabrío. Notice verse 9.
Notemos lo que dice el verso 9. Out of one of them came forth a little horn, which waxed exceeding great toward the south, toward the east, and toward the pleasant land. Y el 9 dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur y hacia el oriente y hacia la tierra deseable. And verse 10 says, It waxed great, even to the hosts of heaven, and it cast some of the hosts and of the stars to the ground, and stamped on them. El 10, y se engrandeció hasta llegar al ejército del cielo y echó por tierra parte del ejército y de las estrellas y las pisoteó. And notice now verse 11, and I want you to pay close attention. You're going to recognize a phrase that we looked at already. Y ahora vamos a ver el 11, pero quiero que presten mucha atención porque va a ser referencia de algo que ya leímos antes. It says in verse 11, Yea, he magnified himself, even to the prince of the host, and by him the daily sacrifice was taken away, and the place of his sanctuary was cast down. El 11 dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Verse 12 repeats again, And a host was given him against the daily sacrifice by reason of transgression, and it cast down the truth to the ground, and it practiced and prospered. Y luego el 12 dice, y el ejército le fue entregado a causa de la transgresión contra el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Do you notice that phrase again, the daily sacrifice? ¿Notaron esa frase nuevamente que dice el continuo sacrificio? Remember in the other chapters that we read, chapter 12, chapter 11, it said daily sacrifice, but there was another one that Christ said in Matthew 24. Who remembers it? ¿Recuerdan en los otros capítulos que leímos anteriormente, en el 11, el 12, que hace mención del continuo sacrificio, que también allá en Mateo, ¿quién recuerda? What was that other phrase? ¿Cuál fue la otra frase que se leyó allá en Mateo? ¿Se acuerdan? That's right, the abomination of desolation. La abominación desoladora. So we haven't seen it yet, even though we just read verse 11 and 12, but we know it's coming soon because it's always connected. No lo hemos visto claramente, pero ya se ha mencionado esta abominación desoladora que están conectadas. So notice now, we've looked at three things. First, Daniel sees a ram. Next, Daniel sees a goat. The next one, Daniel sees a little horn. And the last thing Daniel is going to see is what we're going to read right now. There's four things in this prophecy. Si ustedes pueden notar, vimos primeramente que Daniel ve un carnero. Segundo, ve un macho cabrío. Tercero, ve un cuerno. Y luego, lo que vamos a ver ahora es lo de la abominación desoladora. Notice verse 13 and 14. Veamos el verso 13 y 14. Then I heard one saint speaking, and another saint said unto that certain saint which spake, How long shall be the vision concerning the daily sacrifice and the transgression of desolation, to give both the sanctuary and the host to be trodden underfoot? Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la transgresión asoladora que pone el santuario y al ejército para ser pisoteados? Here's a question for you. Would you say that the word abomination and the word transgression is kind of in the same family?
Aquí va una pregunta para ustedes. ¿Qué creen ustedes? ¿La palabra abominación tiene alguna relación con transgresión? Will you say that they're kind of the same thing? ¿Podríamos decir que es casi lo mismo? I believe it's the same. And here, the question is asked, how long? How long is the vision concerning this daily sacrifice and the transgression of desolation? Yo creo que es lo mismo. Y aquí se hace la pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo acabará esta transgresión desoladora? And look what the answer was in verse 14. Y ahora viene la respuesta en el verso 14. And he said unto me, unto 2,300 days, and then shall the sanctuary be cleansed. Y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Notice the implication of what this means. Notemos la implicación que esto tiene, el significado de esto. Christ said in Matthew 24 that when you shall see the abomination of desolation that Daniel spoke about, I want you to understand. Cristo Jesús dijo que cuando veáis la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. And then he says here, when we read the abomination of desolation, it's connected with the 2,300 days. Y entonces aquí nos dice que cuando nosotros leemos este asunto acerca de la abominación desoladora, está conectado, tiene una conexión con las 2300 tardes y mañanas. In other words, the teachings of what the abomination of desolation is, it will have to lead you to a study of the 2,300 days that you can understand what it is. En otras palabras, las enseñanzas que hay aquí en esto de la abominación desoladora te llevará a estudiar las 2300 tardes y mañanas. That means that in the last days, Christ wanted us to understand the 2,300 day prophecy. Eso nos quiere decir que el Señor Jesús quiere que en estos últimos días nosotros entendamos este asunto de las 2300 tardes y mañanas. Okay, so let's look at the four things: a ram, a goat, a little horn, and a time prophecy. Así que veamos estas cuatro cosas. El carnero, el macho cabrío, el cuerno y el tiempo profético. These are the four things that Daniel saw in this dream. Estas son las cuatro cosas que Daniel vio en este sueño. And remember, Christ says, whoever reads, let him understand. Y no olvidemos que Jesús dijo, el que lea, entienda. Okay, notice verse 15. Veamos ahora el verso 15. So the vision is over, and now Daniel begins to explain after the vision. Así que ahora la visión ha terminado, entonces Daniel procede a explicar la visión. Verse 15, and it came to pass, when I, even I, Daniel, had seen the vision, and sought for the meaning, then behold, there stood before me as the appearance of a man. En el verso 15 dice, y acaeció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. And notice verse 16, Daniel hears a man's voice between the banks of Ulai, which called and said, Gabriel, make this man to understand the vision. Y Daniel escuchó una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo, Gabriel, haz comprender la visión a este hombre. Is this just a request or is this a command? ¿Es esto un pedido o es un mandato? It's a command, right? Now, who is Gabriel? Es un mandato, ¿verdad? Ahora, ¿quién es Gabriel? Who is Gabriel? ¿Quién es Gabriel?
A ver, He's an angel, right? es un ángel, ¿no es cierto? Do you remember the story of Mary and Joseph, the Se- parents of Jesus? ¿Se acuerdan la historia de María y José, los padres de Jesús? It was this angel that appeared to them to let them know that they were going to have baby Jesus. Era este mismo ángel que se les apareció para comunicarles que iban a tener al niño Jesús. So if there's a voice that's commanding this angel, that means that commandment is coming from higher than him. Así que si hay una voz que le está dando una orden a este ángel Gabriel, quiere decir que viene de alguien de alto rango. Now hold your hand there in Daniel. We're going to come right back. So hold your hand there. Así que manténganse, pongan su mano ahí, manténganse en Daniel y vamos a regresar ya prontito a Daniel. But let's go to Luke chapter 2. Ahora vayamos a Lucas, mantengan su mano ahí para no perder Daniel y vayamos a Lucas capítulo 2. Okay, so in Luke chapter 2, Lucas capítulo 2. forgive me, brethren, I'm trying to find this verse. Me dispensan unos segundos, estoy tratando de encontrar el verso. When it talks about Gabriel. Is that it? Chapter 1, forgive me. Luke chapter 1. Okay, so Luke chapter 1, and notice what it says in verse 26. Es el capítulo 1 de Lucas, y el verso 26. Forgive me, I was looking in the wrong chapter. So it's Luke chapter 1 and verse 26. Dispensen que estaba buscando en el capítulo errado, pero es Lucas 1:26. Okay, in the 6th month, the angel Gabriel was sent from God unto the city of Galilee named Nazareth. Y el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. You will notice here that he was sent from God. Si ustedes pueden notar, hace referencia, dice que fue enviado por Dios. If he was sent from God, that means he and God are still in good relations with one another. Si fue enviado por Dios, eso quiere decir que Dios está en relación. Entre Él y Dios hay una buena relación entre Él y Dios. In other words, Gabriel is not a rebellious angel. En otras palabras, Gabriel no es un ángel rebelde. Now, you might say, oh, okay, well, you know, of course. But there's some significance to why I'm telling you this. Ustedes pueden decir, pero claro, eso es obvio, pero hay un significado de todo esto que les quiero transmitir. And I also want to tell you the position or the rank that Gabriel has in heaven. Y también quiero mostrarles la posición o el rango que Gabriel tiene allá en el cielo. Look at verse 19. Veamos el verso 19. He says, and the angel answering said unto him, I am Gabriel that stand in the presence of God. Veamos lo que dice Lucas 1:19. Y respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios
y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. He stands in the very presence of God. There was only one other angel who used to stand in the presence of God. Este ángel Gabriel está en la misma presencia de Dios y solo había otro ángel que hacía lo mismo. And his name was Lucifer. Y su nombre era Lucifer. So Lucifer was the highest ranking angel in heaven, but after he fell away and became the devil, Gabriel took his place. Así que Lucifer era el ángel de más alto rango allá en el cielo, pero cuando él se revela, pierde su posición, el ángel Gabriel ocupa esa posición. So let's now go back to Daniel chapter 8. Ahora vayamos nuevamente a Daniel 8. You were supposed to hold your hand there, so I hope you still have it. Daniel chapter 8. Daniel 8, espero que lo tengan ya. Okay, so remember, we read verse 16, and the command said, Daniel, make this man, or forgive me, Gabriel, make this man understand. Nosotros leímos el verso 16 y el mandato, la orden fue, Gabriel, haz que este hombre entienda. Okay, so if he has received a command, he has to be an obedient angel. If he doesn't carry out that mission, he is a rebellious angel. He was given a command to make Daniel understand. Así que si él recibe esta orden de hacer entender a Daniel, como él no es un ángel rebelde, él está dispuesto a hacer entender a Daniel lo de este asunto de la visión. So look at verse 17. Así que veamos el verso 17. So he came near where I stood, and when he came, I was afraid, and I fell on my face. But he said unto me, Understand, O Son of Man, for at the time of the end shall be the vision. El 17, vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me atemoricé y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Now as he was speaking with me, I was in a deep sleep on my face toward the ground, but he touched me and set me upright. Y mientras él hablaba conmigo, caí profundamente dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo ponerme de pie. Now notice verse 19. He says, Behold, I will make thee know. That means he's going to give him the understanding. Notemos lo que dice el verso 19. Y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir. So he says, I will make thee know what shall be in the last end of the indignation, for at the time appointed the end shall be. He aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la indignación, porque el final será en el tiempo señalado. Okay, now remember, there were 4 things. Don't forget. There was a ram, a goat, a little horn, and a time prophecy. Gabriel has to make Daniel understand those 4 things. No olvidemos que hay 4 asuntos que estamos analizando. Número 1, el carnero. Número 2, el macho cabrío. Número 3, el cuerno pequeño. Y número 4, el tiempo profético. Y Gabriel, right? And Gabriel has to make him Y understand. Gabriel tiene la orden de declarar o enseñar estas 4 cosas, de darle el entendimiento a Daniel y a nosotros. Okay, so Gabriel begins to explain the first one. Así que Gabriel empieza a explicar lo primero. Verse 20. Verso 20. The ram which thou sawest having 2 horns are the kings of Media and Persia. Así que empieza a enseñar el primer asunto. Y dice, en cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Okay, so Daniel now understands the first one. Así que Daniel ahora ya entiende la primer bestia o el primer animal.
Remember that ram was pushing everywhere, and when Daniel saw him, nothing could take out that ram. He was strong, and Daniel thought that he could not be taken over. Así que no olviden que Daniel, cuando vio a este carnero, vio que estaba luchando, empujando todo a su alrededor, y Daniel creyó que nadie podía contra él. But remember, all of a sudden he saw the goat, and it came and it destroyed the ram. Pero recordemos que de repente, mientras Daniel está observando, viene un macho cabrío contra él y lo derriba. So notice what that goat is, verse 21. Ahora notemos lo que significa ese macho cabrío. And the rough goat is the king of Grecia, and the great horn that is between his eyes is the first king. Y el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el primer rey. The king of Grecia, who is the most famous king of Greece? El rey de Grecia. ¿Quién es ese rey más famoso de Grecia? Alexander the Great in English. Alejandro Magno. Alejandro Magno. Lo mismo. Okay. Grande, Magno. So he was only 20 years old when he began conquering the nations of the world. Él solo tenía 20 años cuando empezó a conquistar los mundos conocidos, But las by the naciones. time he was only 32 years old, Y cuando apenas tenía 32 años, all of a sudden he partied too hard one day. de repente él le gustaba mucho la fiesta y le entró tan fuerte a la fiesta. And he drank too much, he got alcohol poisoning, and he died at 32 years old. Y bebió tanto alcohol que se intoxicó y murió a consecuencia de ello. That's why in Daniel chapter 8 and verse 8, Por eso chapter 8 and verse 8, y por eso que en el capítulo 8 y el verso 8 nos dice esto. it says, therefore the he-goat waxed great, and when he was strong, the great horn was broken. Por eso nos dice, y se engrandeció en gran manera el macho cabrío, y estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. At the height of his career, Alexander the Great, at the very strongest point, he was broken, he died. A haber logrado lo más alto, estando en lo más grande, en la cumbre de su carrera, de repente él muere. You know, there's a lesson about his life that we should learn. ¿Sabían ustedes que hay una lección para nosotros acerca de la vida de este hombre que nosotros debiéramos considerar? He was such a manly man, a strong man. He could conquer the world, but he could not conquer himself. Era un hombre muy viril, muy fuerte, podía conquistar el mundo, pero no pudo conquistarse él mismo. Only the power of God can help you to change your own heart. Solo el poder de Dios puede ayudarte para cambiar tu propio corazón. Men today think that strength is physical. They think it's based on how much you can acquire, how many guys you can beat up. But that's not real strength in the eyes of the Lord. Los hombres de nuestro tiempo piensan que la fuerza o el poder radica en algo físico, en lo que tú puedes hacer, lograr o levantar, pero eso no es lo que significa. Lo que la Biblia habla de fuerza y poder, todo esto radica en el poder de Dios. The story of Samson is similar. La historia de Sansón es similar a esta. He was the very strongest man in the world, Era el hombre más fuerte del mundo. but his character was one of the weakest men in the world. Sansón era el hombre más fuerte del mundo físicamente, pero su carácter era el más débil de los hombres aquí en la tierra. And we have to understand that our strength only comes from Jesus Christ. Y nosotros debemos de comprender que nuestra fuerza, nuestra fortaleza solo viene de Cristo Jesús. So back to our lesson now. Gabriel explained two
out of the 4 to Daniel. Ahora vamos de vuelta a nuestra enseñanza y ya Gabriel le ha mostrado le ha explicado 2 de las 4 cosas que estamos considerando esta mañana. Notice verse 22 and 23. Ahora notemos el verso 22 y 23. Now that being broken, whereas 4 stood up for it, 4 kingdoms shall stand up out of the nation, but not in his power. And in the latter time of their kingdom, when the transgressors are come to the full, a king of fierce countenance and understanding dark sentences shall stand up. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, al que sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, mas no con la fuerza de él. Y al cabo del reinado de estos, cuando los transgresores hayan llegado al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y hábil en enigmas, en intrigas. And notice this king that is talking about in verse 25, how does he deceive people? Verse 25. Miren cómo en el verso 25 nos muestra cómo este rey, este personaje, engaña a la gente. It says, and through his policy also he shall cause craft to prosper in his hand. Miren lo que dice de este personaje, de este poder. Y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. And he shall magnify himself in his heart, and by peace shall destroy many. Y noten lo más que sigue diciendo, y en su propio corazón se engrandecerá, y con paz destruirá a muchos. How could he destroy people by peace? ¿Cómo es esto de que va a destruir a la gente con paz? That's called deception. Eso es llamado engaño. To make people believe that you are sincere or that you are true, but in reality you have other motives. Este engaño hace creer, hace mostrar a la gente que tú eres una cosa cuando en realidad eres otra. This is like Judas, Esto es como Judas, the disciple who betrayed Jesus. el discípulo que traicionó a Jesús. Outwardly, everyone thought he was following the Lord, but secretly he had his own plan. Abiertamente la gente veía como que él estaba siguiendo a Jesús, pero secretamente él no estaba con Jesús. And what about the Antichrist today? ¿Y qué acerca del anticristo de hoy? Isn't there a false understanding that the man of peace is trying to help all the nations solve their problems? Could you repeat that again? Isn't it true that there is a man of peace trying to solve all the problems of the nations? ¿Acaso no podemos ver en nuestros días de que hay un hombre que viene supuestamente a traer paz en nombre de la paz, tratando de traer la paz al mundo en nuestros tiempos? ¿Verdad que estamos viviendo en esos tiempos? That's right. We understand as Seventh-day Adventists that the Antichrist is the papacy of the Catholic Church. Nosotros, los adventistas del séptimo día, entendemos que el anticristo que menciona la Biblia es el papado. But here it says, through peace, just like he's been doing, but it says many will be destroyed. Y aquí nos dice que a través de la paz, a través de este asunto, a través de esta promoción de la paz, Él va a lograr que todo el mundo crea en Él y así los va a engañar. Los va a llevar a la destrucción. Okay, so even though here he didn't give the exact phrase like he said the other two.
Aunque aquí no da exactamente la frase como hace con los otros dos. Because remember, the other two, he says the ram is the Medes and the Persian. Acuérdense que en los otros dos que ya aclaró Gabriel dice el carnero es Medo-Persia. And he says the goat is Greece. Y dice Grecia es, el macho cabrío es Grecia. If you remember the Daniel statue, chapter 2, ¿Se acuerdan ustedes de la estatua de Daniel en el capítulo 2? we had the Medes and the Persians. Tenemos a los medos y persas. Then the belly and thighs, they represented the Greece. Luego el vientre y los mulos representa Grecia. And after Greece, what was the legs? Y después de Grecia, ¿qué representan las piernas? It was Rome. So this is the same order right here. This is Rome. Esto que estamos diciendo está en el mismo orden. Aquí está haciendo referencia de este hombre que con sagacidad y con paz destruirá a muchos. Está haciendo referencia de Roma. Okay, the last two verses, and then we're closing for part 1. Vamos a leer 2 versos más y vamos a cerrar esta primera sección del tema. Verse 26 and 27, and then we close. El verso 26 y 27 y ya cerramos. Now, I'm going to use my imagination, okay? Ahora voy a usar mi imaginación, ¿está bien? I believe that Gabriel, the angel, was about to explain the time prophecy now, because he already explained 3 of them. Yo creo que el ángel Gabriel está dispuesto a enseñar los otros 2 que faltaban, porque ya había enseñado 2, ya le había aclarado a Daniel. He showed 3 out of the 4. Bueno, técnicamente había enseñado 3 de los 4. So notice verse 26. Notemos el verso 26. And the vision of the evening and the morning, which was told, is true. Wherefore, shut thou up the vision, for it shall be for many days. Y la visión de la tarde y la mañana que se ha contado es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. And then in my mind here, okay, pay attention to this point. Presten atención, esto es en mi mente ahora, presten atención a este punto. I think Gabriel was going to give him more details about the prophecy, and he goes, huh, but then something happened. Yo creo que Gabriel estaba listo para darle todos los detalles de la visión, y cuando él está, de repente algo pasó. And notice verse 27, this is what happened. Y notemos el verso 27 y esto fue lo que pasó. And I, Daniel, fainted. Y yo, Daniel, me debilité. And was sick for certain days, and afterwards I rose up and did the king's business. Y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los asuntos del rey. And then it says, and I was astonished at the vision, but none understood it. Y luego dice, pero yo estaba espantado a causa de la visión, y no había quien la entendiese. So, at the end of the chapter, did Daniel understand everything? Pregunta, al final del capítulo, ¿Daniel entendió todo? Well, he fainted, right? Se desmayó, ¿verdad? He understood the ram, the goat, the little horn, but when it came to the time prophecy, all of a sudden, he fainted. Él entendió acerca del carnero, del macho cabrío, en parte del cuerno pequeño, pero cuando viene a las 2300 tardes y mañana, él de repente se desmaya y cae. And then he said, none understood it. Does that mean Gabriel did not finish his mission? Ahí nos dice que nadie lo podía entender. Eso quiere decir que Gabriel no terminó de explicar la visión. And so in the next part, we have to see that Gabriel is not disobedient angel. He didn't go into rebellion. He has to finish that mission. Y en el próximo tema que ya viene en el culto divino, vamos a ver cómo Gabriel explica el resto de estas visiones, porque él no es un ángel rebelde. Él tiene que cumplir la orden que se le fue dado. Amen. Let's close with prayer. Vamos a terminar con una oración.
Father in heaven, we're so thankful for this lesson in your word. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por estas lecciones que están en tu palabra. We learned that in the last days you told us to look at the book of Daniel. Hemos aprendido y entendido que tú nos pides que atendamos y estudiemos el libro de Daniel en este tiempo del fin. You wanted us to look at these things and to understand. Tú quieres que veamos estas cosas y las entendamos también. But Lord, truly, how can we understand without your guidance and your help? Pero Señor, ¿cómo podemos entender si no tenemos tu ayuda y tu dirección? So Lord, please help us throughout our Sabbath together that we might understand and be prepared for what is coming. Así que Señor, te pedimos que por favor, mientras pasamos este sábado contigo, tú nos hagas entender y nos enseñes estas verdades. Please bless each family who you have brought here today. Por favor, bendice a cada familia a quien trajiste esta mañana en este lugar. And thank you, and I pray in Jesus' name. Gracias y así oramos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen.